El gobierno provincial convocó a los representantes de los partidos de la oposición para empezar a dar certeza acerca del calendario electoral para 2023. Esa reunión se llevó a cabo en el día de hoy y vamos a preguntarle a Ivana Fuchs si esos dirigentes opositores se llevaron o no certezas de ese encuentro. Ivana, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches para todos. Bueno, se llevaron 3 fechas posibles de las elecciones generales del año que viene. Los referentes de la oposición, debemos decir que también había del partido oficialista, del justicialismo, en realidad habían ido a buscar, como vos mencionás, algún grado de certeza mayor, saber concretamente qué día vamos a elegir gobernador, por ejemplo, el año que viene. Y en realidad lo que hizo el gobierno es poner sobre la mesa un abanico de alternativas, concretamente 3 fechas posibles, siempre sobre la base y ratificando aquel criterio que ya venía de alguna manera adelantando la gestión de Perotti, que es tener una transición corta, lo menos extensa posible, a diferencia de lo que le pasó a Perotti cuando hereda la gestión de Miguel Lichi, que estuvo 6 meses de transición. Sobre la base de este pilar, de este criterio, Pablo, las fechas posibles van desde fines de agosto hasta principios del mes de septiembre. Antes de ir a lo que opinaron los referentes de la oposición cuando se retiraron del encuentro, si te parece, vamos a compartir justamente lo que decía la ministra de Gobierno, Celia Arena, que fue anfitriona, una de las anfitrionas del encuentro, a propósito de lo que el gobierno prepara justamente como, no estrategia electoral, sino más bien como logística y planificación electoral para el año que viene. Dale. Avanzamos sobre las fechas que pensamos, una decisión que el gobernador había dejado clara y que además era compartida por la mayoría de las fuerzas políticas con las que informalmente estábamos hablando, es que la transición no sea tan larga como fue en la última elección, con lo cual nos llevaría a que la fecha de la general sería entre el 27 de agosto al 10 de septiembre. 27 de agosto, 3 o 10 de septiembre. Exactamente, 3 fechas posibles. Tenemos que tener en cuenta que por ley las elecciones nacionales y provinciales se hacen en fechas distintas. Hoy la fecha de la PASO nacional es el 13 de agosto, pero hay todo un debate respecto a cortar los plazos de campaña a nivel nacional, que obviamente tendría que sancionar una ley el Congreso. Para eso aún no está definido. Y para nosotros, y compartimos, es un elemento a tener en cuenta a la hora de terminar de tomar la definición respecto a la fecha. Lo que sí, charlábamos es que el decreto de convocatoria, que es el primer instrumento que dispara todo el proceso electoral, con este marco no sería antes de mediados, fines de febrero, con lo cual todavía tenemos tiempo. ¿El escenario de elecciones generales, las primarias tentativamente, cuándo serían? ¿Julio, agosto? No, serían a fines de junio o principios de julio. Y el cierre de listas, que para los partidos suele ser también un momento clave. También, no van a ser antes de fines de abril, primeros días de mayo. Todo eso depende porque el cronograma establece determinados periodos y cantidad de días. Entonces, definir la fecha de la general nos dispara el resto de las fechas y los plazos de cierre de alianzas, de presentación de listas, de publicidad, etcétera. Así que bueno, todo eso lo vamos a terminar de definir durante el mes de febrero. Bueno, Iván, entonces, no hay con una exactitud del 100% una fecha, pero sí podemos marcar, si se quiere, en el calendario 2 semanas, que son 3 fines de semana consecutivos, ¿no? Del 27 de agosto al 10 de septiembre, incluido el del 3. O sea, en una de esas 3 fines de semana, en uno de esos 3 domingos, se vota. Uno de esos 3 se vota, es lo que efectivamente hoy dejó de alguna manera sobre la mesa el gobierno de la provincia. Yo te diría que muchos arriesgan que va a ser el domingo 10, porque es la manera que tenés para alejarte lo más posible de la elección nacional, en realidad para acercarte lo más posible a la elección nacional y para estirar y abreviar el periodo de transición, pero bueno, la definición la vamos a conocer el año que viene. Es más, el decreto de convocatoria se va a estar conociendo recién a mediados o fines de febrero, que es lo otro que marcaba la ministra. Esta era una requisitoria de la oposición, de hecho la oposición se fue en parte disconforme con esto, querían conocer el decreto de convocatoria. Si no era posible antes de que finalizara el 2022, bueno, como mínimo a principios del año que viene. Pero esto no va a ser así. Celia Arena lo acaba de decir, lo acabamos de escuchar. El decreto de convocatoria va a estar entre mediados y fines de febrero. Hay tiempo, sostiene el gobierno, pero la oposición tiene otra ansiedad, tiene otros tiempos, requiere saber del calendario para poder también, en términos institucionales,
armarse internamente, sobre todo aquellos partidos que piensan en un frente electoral, en una coalición, en una alianza. Por eso lo que vamos a escuchar ahora, Pablo, van a ser testimonios que dan cuenta de que en realidad, bueno, y lo han dicho así explícitamente, se fueron prácticamente como llegaron a la Casa Gris, sin certezas y con estas fechas que en definitiva ya estaban de alguna manera dando vueltas porque eran las que habían trascendido de manera extraoficial. Algunos testimonios de los referentes que participaron. Vinimos con la idea que nos llevábamos una fecha. Inclusive el PJ vino con esa misma idea, de que se llevaba una fecha exacta. Vinimos y nos vamos igual. No hay certidumbre, no es más que la fecha que se decían en los medios, comentarios, pero no hay una certidumbre concreta de cuándo serán las fechas. Nos decían que nos iban a convocar en diciembre, por los medios de comunicación nos enteramos, bueno, nos convocaron 5 días antes de que termine el año y lo que nos llevamos es incertidumbre. Hasta mediados, fines de febrero, los santafesinos no sabemos cuándo vamos a votar. Planteamos la necesidad de que estén diferenciadas lo máximo posible las elecciones a los fines de que los ciudadanos y ciudadanas puedan tener la mayor claridad posible de las propuestas que son diferentes en ambos procesos. Entendiendo que es necesario, dentro del resguardo institucional, dar certidumbre, previsibilidad a todos los ciudadanos santafesinos en primer lugar, pero también a los partidos políticos y a aquellos dirigentes que pretenden ser candidatos. Cada partido tiene una vía democrática muy activa. En el caso del socialismo nosotros tenemos congresos para convocar, tenemos nuestra carta orgánica que hay que respetar, entonces es importante tener esa previsibilidad y en función de eso nosotros poder también tener un cronograma activo de discusión dentro del partido. Así que bueno, esperamos que poder tener el cronograma electoral lo antes posible porque es importante para la democracia de nuestras provincias. Todos queríamos llevarnos una fecha, nos llevamos 3 posibilidades. ¿Por qué? Porque también hay que esperar a que no coincida el calendario electoral nacional con el provincial porque estarían desajustados, desfasados en lo que significan unas PASO con una general. Y cada vez son más las personas que se acercan al frente de la Casa de Di María aquí en Funes esperando por una foto, un autógrafo, algún recuerdo con el campeón mundial y está trabajando en el lugar Carolina. Caro, volvemos con vos. No saben la cantidad de